Vamos a buscar la epístola a los Hebreos, en donde vimos el día anterior, o hemos estado viendo, que cuando al final del capítulo 4 el escritor comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, pues destaca varias cosas acerca de Él, aunque ya en el capítulo 2 y en el capítulo 3 también dijo algo acerca del Señor como sumo sacerdote. Aquí al final del capítulo 4 destaca varias cosas porque sirven o van a servir o deben de servir como estímulo, como aliento a las exhortaciones, a las dos exhortaciones que da ahí en esos versículos finales del capítulo 4. Lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo es quién es, Dios y hombre, nos ha hablado de su grandeza, nos ha hablado de lo que hizo, nos ha hablado de dónde está y por qué está donde está. Nos ha dicho también que nos entiende, que se compadece de nosotros. Nos ha dicho que quiere ayudarnos, que puede ayudarnos, que tiene capacidad para hacerlo. Y todo eso, repito, es como un estímulo para las exhortaciones que se nos dan a continuación. Aunque las exhortaciones, más que exhortaciones, tienen que ser los deseos de todo verdadero cristiano. No una obligación, sino lo que tiene que ser nuestro anhelo y nuestro deseo. ¿Y cuáles son las dos exhortaciones? Pues la primera la tenemos al final del versículo 14, que dice el escritor: retengamos nuestra profesión, que a pesar de los problemas, como aquellos judíos convertidos a los cuales se dirige la carta, puedan estar pasando, debemos mantenernos firmes, proclamando y viviendo el mensaje de la cruz. Primera exhortación. La segunda la tenemos en el versículo 16 y es que debemos acercarnos al Señor constantemente. Debemos acercarnos al Señor por perdón cuando fallamos al no retener nuestra profesión y por gracia, por fortaleza, para mantenerla el mayor tiempo posible. Esas son las dos exhortaciones. No sé si el día anterior os comenté o os pregunté ¿para qué dice la Biblia que se dio la ley de Dios? Según carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. No sé si dije eso o pregunté. Pero la ley de Dios se dio para que toda boca se cierre, eso dice el apóstol. Para que toda boca se cierre, no se dio para salvación, sino para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y lo que tenemos aquí, gracias a Dios, es que nuestro sumo sacerdote se dio para que toda boca se abra. Eso es lo que se nos está diciendo. Para que nos acerquemos a Él confiadamente, para que toda boca de aquellos que han reconocido su pecado y que se esfuerzan por mantener su profesión, pues esas bocas no se queden cerradas. El día anterior comenzamos a analizar la segunda exhortación y hablamos del privilegio y la responsabilidad en la oración, porque no nos acercamos a un trono de justicia, sino a un trono de la gracia. No quiere decir eso que el trono sea injusto. No es un trono de justicia en cuanto que el creyente no se acerca temiendo que la justicia de Dios lo condene. Pero evidentemente es también un trono de justicia, pero para el creyente es el trono de la gracia. Y lo que vimos el día anterior es que se nos decía cómo hemos de acercarnos, qué hemos de hacer. Y dice que nos acerquemos y confiadamente, que nos acerquemos porque tenemos que practicar la oración, porque es una necesidad para nosotros, porque se nos ha dejado acercarnos, porque podemos acercarnos, debemos acercarnos. Y debemos hacerlo confiadamente por nuestra parte, con seguridad y con confianza por nuestra parte, y también con confianza ante aquel a quien pedimos, teniendo una esperanza segura de que Él nos dará lo que es mejor para nosotros, en el modo que es mejor para nosotros, en el tiempo que es mejor para nosotros. Hasta aquí hemos llegado. Pero si nos fijamos en el versículo 16, el escritor no solamente habla de que nos acerquemos confiadamente, sino nos dice a dónde hemos de acercarnos, y dice al trono. Nos dice también a qué clase de trono nos acercamos, y dice que es el trono de la gracia, y nos dice también para obtener qué hemos de acercarnos, y dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que en estas cosas vamos a meditar en esta tarde, pero antes vamos a leer el trocito de la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, y vamos a pedir su bendición. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, por tanto, por esto que se nos ha dicho antes de nuestro sumo sacerdote, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comentaremos las cosas que creemos que se pueden destacar ahí. Oremos. Padre nuestro y Señor nuestro, te damos gracias porque de nuevo podemos estar en tu presencia y de nuevo podemos estar acercándonos a tu trono. Y como no somos conscientes de lo que esto significa, tanto del privilegio que tú nos has concedido, del honor que nos has concedido, como de lo que significa en cuanto a ti, en cuanto a lo que tú eres y donde tú estás, como no somos conscientes, decimos, de lo que esto significa, venimos ante ti, Padre, y pedimos perdón por cuantas veces tenemos en poco este privilegio, cuántas veces hacemos las cosas como no debemos y cuántas veces perdemos de vista no solamente a ti, sino a lo que tú puedes darnos de acuerdo a lo que tú eres. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestras debilidades y que no solo seamos cada vez más conocedores de los detalles de tu palabra, sino que también esa palabra tuya nos santifique, nos cambie, porque solamente tú puedes cambiar nuestro interior, solamente tú puedes volver a nosotros aquella gloria que perdimos con nuestro pecado, y pedimos que lo hagas, Padre, que tú nos glorifiques para que nosotros también podamos glorificarte en todos los aspectos de nuestra vida y también en este que consideramos en la oración cuando nos acercamos a ti. Quizás todos tengamos que reconocer que no estamos muy satisfechos con nuestras vidas de oración. Pero puesto que lo reconocemos, Padre, acudimos a ti, porque también sabemos que de tu trono podemos obtener también esto que necesitamos. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues leamos de nuevo el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente, y dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí debemos destacar varias cosas. En primer lugar, que dice que nos acerquemos, ¿a dónde? Y dice, a un trono. En segundo lugar, que nos dice a qué clase de trono, y dice al trono de la gracia. No dice al trono de gracia, sino al trono de la gracia. Y ahora veremos que esto, al estar escrito así, permite por lo menos una doble interpretación. Así que acerquémonos al trono de gracia o al trono de la gracia, y para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que empezamos con la primera palabra. Primera palabra que no debemos pasar por alto, y es que cada vez que oramos nos acercamos a un trono. Está claro que el Señor Jesucristo nos dice que debemos mirar a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Y se nos dice en un par de pasajes que podemos llamarle Abba Padre. Pero inmediatamente cuando nuestro Señor nos dice cuál es la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, nos dice, orad así, Padre Nuestro, y para que no perdamos de vista que no es un colega con nosotros, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que nos dirigimos a Dios como Padre, pero nos dirigimos al Rey del universo. No debemos de olvidar eso. Y si, como decíamos el día anterior, en vez de mirar en el trono a Dios el Padre, miramos al Cordero que también está en el trono, no cambia para nada lo que estoy diciendo, porque el Cordero traspasó los cielos, está en el trono, y también si nos dirigimos a Él, pues no hemos de olvidar el sitio donde se encuentra. Por tanto,
pensando esto en el trono, podemos decir varias cosas acerca de cómo debemos acercarnos al trono, porque no nos acercamos a cualquier sitio, ni a cualquier lugar, ni a cualquier persona, nos acercamos a un trono. Y aunque se nos permitan, digamos, muchas cosas que no son correctas cuando nos acercamos al trono, podemos decir muchos balbuceos, aunque se nos permitan esas cosas, a medida que pasa el tiempo, nuestra actitud, nuestro espíritu debe ser nuestra actitud más adecuada, nuestro espíritu más correcto cuando nos acercamos a ese trono. Y lo que no debe faltar nunca en ese acercamiento es que debemos hacerlo con una humilde reverencia ante ese trono. Con una humilde reverencia. Un poco más adelante en esta misma carta a los Hebreos, el escritor dirá que debemos servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que humilde reverencia. Hemos dicho muchas veces, no podemos orar con la tele puesta, o no podemos orar pendiente a ver lo que me entra por el móvil, o no podemos orar cuando estamos pendientes de 20 cosas. Tenemos que centrarnos, por eso dice el Señor que nos metamos en nuestra habitación y cerremos la puerta, ¿no? Nos acercamos a un trono, y aunque podemos ir a veces corriendo al trono, pueden darse circunstancias en donde tenemos que entrar precipitadamente y de cualquier manera, no debe ser esa la forma. Humilde reverencia ante el trono. Eso significa que hemos de echar fuera todo orgullo que no reconozca la soberanía del que está en el trono. No podemos ir a decirle al que está en el trono lo que tiene que hacer, sino es el soberano. Tenemos que echar fuera todo lo que puede oler, aunque así nos parezca que no lo hacemos, a traición o a rebeldía. Dios que está en el trono no puede ser burlado. Y cuando nos acercamos al trono. Esto es elemental, ¿verdad? Pero creo que, por desgracia, se olvida muchas veces. Y a veces podemos pensar que el que está en el trono es casi como nosotros mismos. O que nos acercamos a un trono de soborno, porque me entendáis, donde podemos ganarnos al que está allí. Algunos dicen que sí, que con la oración se le consigue, por así decirlo, doblar el brazo a Dios. La oración es tan poderosa y eso no tiene ni pies ni cabeza. No es que Dios no quiera una cosa y nosotros a medida que oramos vamos a doblegar la voluntad de Dios. No es eso, no es esa clase de trono. Ni nos acercamos a un trono de inmundicia, ni a un trono donde hay una persona que está cansada o está dormida, como aquellos profetas de Baal en la antigüedad, ¿verdad? Que se cansaron de dar voces y dar gritos diciendo, y Elías se reía de ellos diciendo, a ver si es que está de camino o está cansado, ¿no? Un trono donde no está un compadre nuestro, ni mucho menos nos acercamos a una silla de escarnecedores, como dice el salmista. Nos acercamos a un trono ante el cual el cielo obedece con alegría y ante el cual el infierno se estremece. Y por tanto debemos hacerlo como se le ordenó a Moisés, quitando el calzado de nuestros pies. No literalmente, pero hacerlo con humildad y reverencia. Pero hay más cosas. Porque el trono no solamente es un trono de poder, sino que es también un trono santo. Ese es otro factor que no debemos de perder de vista. Es el gran trono blanco. Es el trono donde dice Job, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y es un trono donde hay uno que dice que notó necedad en sus ángeles. Por tanto, podemos acercarnos con familiaridad, pero no debemos hacerlo de cualquier manera, con profanidad. Podemos tener valentía, acercarnos confiadamente, pero no podemos ser impertinentes. Nosotros estamos en la tierra y Dios es el que está en el trono. Y debemos de pedir que nos ayude, que su Santo Espíritu nos ayude a que tengamos cada vez más la actitud correcta cuando nos acercamos al trono. Así que es un trono de poder y es un trono santo, un trono donde se nos permite acercarnos y un trono al que debemos acercarnos. Y aunque no me voy a detener en muchas cosas que voy a decir ahora, prácticamente las voy a ir enumerando, son cosas que también debemos tener presente cuando oramos. Pensad un momento, en la clase de trono que es al que nos acercamos y en el privilegio que tenemos en relación con millones de personas que no pueden hacerlo, pues siempre debemos acercarnos a ese trono con gratitud, porque no todo el mundo puede hacerlo, y por mucho que sean los problemas, también con gozo,
cuando no con alegría. Eso es lo que nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a buscarlo. Dejemos ahí Hebreos, Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 y 7. Nos dice ahí el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que estoy diciendo. Debemos acercarnos siempre con gratitud y siempre con gozo, porque es algo que todo el mundo no puede hacer y es un privilegio enorme el que se nos ha concedido. Y entonces, a pesar de que sean muchos los problemas, no estemos afanosos por esos problemas, porque es mucho mayor, debe ser mucho mayor nuestra gratitud. Y después dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Cuando pensamos en que podíamos estar condenados en prisiones eternas, cuando pensamos que podíamos haber sido echados de su presencia para siempre, cuando pensamos que tenemos o tengo el privilegio de acercarme a ese trono, ¿no seremos agradecidos por eso? Independientemente de lo que tengamos o no obtengamos, obtengamos o no obtengamos de ese trono. Ya es un motivo enorme de gratitud el que nosotros podamos acercarnos y presentar nuestras oraciones. Repito, nuestras aflicciones pueden ser muchas y nuestros pecados más todavía. Pero aun con las aflicciones y aun con los pecados, debemos acercarnos al trono con gratitud y con alegría. Digo otra cosa más. Evidentemente, hemos de acercarnos al trono con actitud de sometimiento, con sumisión, porque no somos nosotros los que tenemos que prescribir a Dios lo que tiene que hacer. Podemos pedir, pero no podemos prescribir, porque hemos de reconocer que nos equivocamos muchas veces y hemos de reconocer que podemos estar guiados por nuestra carne pidiendo cosas que no convienen. Así que también hemos de acercarnos en completa sumisión. No podemos ocupar el lugar del rey. Y si no tenemos lo que pedimos, si Él no quiere darnos lo que pedimos, aunque lo pidamos bien, no para gastar en nuestros propios deleites, como dice Santiago, si no lo tenemos tendremos que pensar que es lo mejor para nosotros. No es cuestión de buscar nuestro alivio, nuestra comodidad o nuestra ventaja, sino cuestión de buscar su voluntad y que se haga su voluntad. Cuestión de buscar que Él sea glorificado, tanto si estoy enfermo como si estoy sano. Y si es más glorificado con mi enfermedad, que me mantenga enfermo. Y si es más glorificado con mi pobreza, que me mantenga pobreza. No es cuestión de buscar lo nuestro, sino es cuestión de buscar su voluntad y su gloria cuando nos acercamos al trono. De igual modo, tendríamos que preguntarnos, ¿qué expectativas tenemos cuando vamos a ese trono? Pocas, muchas, grandes o pequeñas. Y deberíamos de ir siempre con grandes expectativas, porque el que está en el trono, para Dios todo es posible, no hay limitaciones para Él. No tiene una mesa donde se repartan migajas, ya con las migajas tendríamos bastante, pero no es ese el que está en el trono, ¿verdad? Ni es una persona que se canse de dar y diga, bueno, como la fila de mendigos, como son tantos los que están pidiendo, pues ya no doy más. La despensa se ha agotado, venid mañana que mañana la repondré. O ya estoy cansado de escuchar las peticiones de unos y de otros. No es eso. Hemos de ir con grandes expectativas, porque Él ha dicho, entre otras cosas, que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Levanta al pobre del muladar, de la posición más baja a la más alta, del polvo, del muladar, para hacerlo sentar con príncipes. Entendemos esto, ¿verdad? Muchas veces somos estrechos, dice el apóstol Pablo, en nuestras propias peticiones delante de Dios. Y nos dice, no seáis estrechos en vosotros mismos, porque Dios no es estrecho, ¿verdad? Cuenta la historia en una ocasión de un soldado de Alejandro Magno, el gran conquistador, un gran soldado, un buen soldado, que el emperador Alejandro le dijo que pidiera lo que quisiera, que él se lo concedería.
hizo una petición tan grande que el tesorero no se atrevió a dársela y fue a consultarlo con Alejandro. Y Alejandro le dijo, dáselo porque ha hecho una petición digna de un rey. Los pensamientos y los caminos de Dios, como sabemos, son mucho más altos que los nuestros. Y nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, que Él hace o puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que nos acercamos al trono. Y recuerdo lo que decíamos el día anterior, que hemos de acercarnos con confianza y hemos de acercarnos con sinceridad. Si nos falta la confianza o nos falta la sinceridad, ¿cómo vamos a acercarnos al trono? ¿Vamos a dudar de lo que ha dicho el que está en el trono? ¿Vamos a pensar que sus promesas no se cumplen? Y si no lo hacemos con sinceridad, ¿vamos a pensar que somos oídos? Cuando hacemos una oración pública, ¿qué intentamos hacer? Evidentemente, si intentamos agradar a los oídos de los que nos están escuchando, nos estamos equivocando, ¿no es cierto? Y cuando oramos privadamente en nuestra habitación, pues si hacemos vanas repeticiones o, como dice el Señor, que no debemos hacer, pues tampoco podemos esperar ser oídos. Así que con confianza y con sinceridad. En definitiva, que la oración no es cualquier cosa, que es un acto elevado, que es un maravilloso privilegio. Y si pensáramos un poquito, ¿cuántas personas tienen hoy día acceso a los reyes de los países? ¿Cuántos pueden entrar en la presencia de los reyes? Y decimos, muy pocos, ¿verdad? Y los pocos se consideran privilegiados, por lo menos tienen un privilegio que no tienen todos los demás. Pues nosotros se nos ha concedido el privilegio de acercarnos al trono del Rey de Reyes. Y nos acordamos lo que se decía de José cuando fue nombrado en Egipto y salió en el carro detrás del faraón y se le vistió con todos los honores, pues se anunciaba que se doblara la rodilla. José iba por las calles y lo que se anunciaba delante de él es que se doble la rodilla. Y eso es lo que se nos dice también a nosotros. Hay distintos salmos donde se nos habla de este asunto. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, en el Salmo 95 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Alguna vez he hecho referencia a esto, la postura en la oración. Vamos ante el trono del universo. Y en la Escritura se nos dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Siempre que sea posible y no haya una limitación física, creo que esa es la posición, al menos esa, la posición correcta de acercarnos al trono, de rodillas delante de nuestro Dios. Aunque vemos en las Escrituras todavía unas posiciones de mucha mayor humildad que de rodillas. Vemos con cierta frecuencia a personas orando postrados en tierra, tendidos por completo en tierra o de rodillas y con la cabeza en la tierra, posturas todas de sometimiento y de reconocimiento del trono. Volvemos a Hebreos. Así que acerquémonos a un trono. Pero si bien esta palabra pues es grande o majestuosa, a continuación se añade otra que podemos decir es más suave para que la primera no nos sobrecoja y la primera nos lleve a alejarnos de la oración. Y se añade de la gracia. Nos acercamos no al trono de la ley. ¿Quién querría acercarse al trono de la ley? No se acercaría nadie, ¿verdad? Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, ¿nos acordamos que se dijo incluso de los animales? Ni incluso los animales podían pasar el límite que se había establecido, porque si pasaban de allí tenían que morir. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que Moisés, el mismo Moisés que era el hombre más manso de toda la tierra, el mismo Moisés por el cual Dios mismo altercó con María y con Aarón, diciéndole que a los otros profetas él le hablaba por visiones y por sueños, pero que a Moisés le hablaría cara a cara. Pues ese Moisés dice en la carta a los Hebreos que estaba espantado y temblando ante lo que sucedía en el monte Sinaí. Así que nosotros, gracias a Dios, no nos acercamos
a ese trono de la ley. Nuestro sumo sacerdote es el que nos hace que nos acerquemos al trono de la gracia. Y tanto ahora en este mundo como cuando estemos en el otro, siempre nos acercamos a un trono preparado para dar gracia, un trono para dar dones de gracia, porque de su plenitud, dice Juan, recibimos todos y gracia sobre gracia. Pensemos también rápidamente en este asunto, al trono de la gracia. ¿Qué significa esto con respecto a nuestra oración, a nuestras oraciones? Pues en primer lugar, que los fallos en nuestras oraciones no serán tenidos en cuenta. No es un trono estricto donde se nos diga, como la oración no sea correcta y perfecta, no puedes acercarte. Los fallos de nuestra oración serán pasados por alto. Y creo que esta es una de las cosas que más necesitamos. Muchas veces, no sé si os pasa, terminamos de orar y nos da la impresión de que no hemos orado. Y nos levantamos de estar de rodillas como si no hubiéramos estado. Eso es lo que nos sucede. No queremos tener fallos, pero nuestras debilidades son tantas. Nuestra falta de percepción del que está en el trono es tanta. Todas nuestras limitaciones son tantas que nuestra mejor oración debería ser también nuestro mejor lamento. Y seguro que en todas nuestras oraciones hay algún pecado que merezca que la oración no esté en la presencia de Dios. Pero no es así nuestro Dios, ni es así el trono al cual nos acercamos. No es un rey que pida perfección en nuestras oraciones. Dice el libro de Apocalipsis que se añade mucho incienso a las oraciones de todos los santos. Mucho incienso. No es un rey ante el cual podamos tener miedo porque las cosas no son correctas. ¿Nos acordamos de lo que le sucedió a Nehemías? No sé si os acordáis. Nehemías era el copero del rey y temió por su vida porque llevaba varios días triste cuando se enteró de lo que estaba pasando en Jerusalén. El rey se dio cuenta de su tristeza. Sabéis que en la antigüedad no se permitía decir el que se acercaba al rey no iba a ser con problemas o con mala cara, ya el rey tenía bastantes problemas. Se tenía que acercar pues siempre con alegría, servir las cosas con alegría, animar al rey, ¿verdad? Y Nehemías temió por su vida porque estaba triste delante del rey. Pero digo, no es así el nuestro con nuestras oraciones. Pero no solamente se pasan por alto los fallos de nuestras oraciones, sino que también se pasan por alto nuestras propias faltas. Nuestras propias faltas. No somos competentes por nosotros mismos para ir a un trono, pero nuestra competencia proviene de Dios y podemos ir al trono de la gracia. Creo que ningún cristiano pensará que puede ir por su propia competencia delante de Dios. Muchos incrédulos piensan que sí, ¿verdad? Muchas personas piensan que sus oraciones, sus rezos, que todos serán oídos, pero nosotros sabemos que si no está regada por la sangre de Cristo no podríamos ir al trono, pero es un trono de gracia. Así que los fallos de nuestras oraciones pasados por alto, también nuestras propias debilidades, corrupciones. Pero hay más. Según la Escritura, en el trono de la gracia, nuestros deseos que no sabemos expresar son interpretados por el que está en el trono. Como cuando un padre con su niño pequeño balbucea y el padre intenta descifrar lo que está diciendo. Pues exactamente también con nosotros. Muchas veces no somos capaces de expresar lo que llevamos dentro. Así somos, ¿verdad? A veces no somos capaces de expresar nuestro gozo y a veces no somos capaces de expresar nuestros problemas o nuestros pesares. Pero vamos al trono de la gracia donde el Señor y el Espíritu Santo, según nos dice la carta a los romanos, nos enseña, intercede por nosotros y vamos y oramos y el Espíritu Santo nos enseña las palabras adecuadas y pone en nosotros los deseos adecuados y trae a nuestras mentes las promesas de Dios para que usemos las promesas de Dios en nuestras oraciones. Y por eso hemos de orar, no porque Dios necesite saber las cosas que nos pasan, sino porque nosotros aprendemos orando, aprendemos a orar. Otra cosa más. Ante el trono de la gracia
podemos esperar que nuestras necesidades, sean las que sean satisfechas. Sean las que sean. Podemos ir, digo entre comillas, de cualquier manera, a pesar de nuestros fallos y nuestras faltas, pero entendedme, he dicho antes que vamos a un trono, pero podemos ir con fallos y con faltas, podemos ir sin saber exactamente cómo tenemos que expresar las cosas, pero podemos ir con la seguridad de que nuestras necesidades pueden ser satisfechas. No tenemos que comprar al que está en el trono, no tenemos que ofrecerle cosas, como muchos hacen, ¿verdad? Las promesas que se hacen en todas las religiones. Te voy a hacer esto para que tú me des lo otro. Se dan dones de gracia. El Señor dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados. Y en la antigüedad ya también dijo Dios a todos los sedientos: venid a las aguas, y todo eso que sabéis, ¿verdad? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Otra cosa más. Como en el trono tenemos a uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, pues podemos ir confiadamente sabiendo que seremos recibidos con compasión. Por más que sean nuestras debilidades, aunque no podamos levantarnos, Él podrá levantarnos, y aunque no sabemos cómo animarnos ni quién nos tiene que animar, Él puede animarnos. Y si sabemos todo esto, que vamos a un trono de la gracia, eso debe aumentar la esperanza en nosotros cada vez que vamos al trono. ¿Seguimos? Trono de la gracia. Pero dije antes que no dice en Hebreos trono de gracia, sino trono de la gracia. Y la gracia personificada es nuestro Señor Jesucristo. De modo que podemos entender esto también, no solamente que nos acercamos a un trono desde el cual se dispensa gracia, sino que nos acercamos a un trono donde la gracia con mayúscula está sentada. Es una cosa todavía superior. No solamente que se nos dan cosas de gracia, de su plenitud, sino que la gracia está sentada en el trono. Eso es mucho mayor. En el Nuevo Testamento se habla mucho de la gracia del Señor Jesucristo. Ya conocéis su gracia, ¿verdad? Que siendo rico se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos. Pero tenemos la gracia en persona que está sentada en el trono por conquista, como nos dice en la carta a los Hebreos y leímos en el capítulo 2, que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Está en el trono por conquista, reina para vida eterna, está por derecho propio. Es la gracia que está en el trono en gloria. Es una gracia gloriosa que se glorifica cuando los hijos son glorificados. Así que trono de la gracia y la gracia en el trono. La gracia, ¿qué es la gracia? Con mayúscula. ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo en este mundo mientras que estuvo aquí? Pues si nos fijamos en su relación con Pedro, tuvo con él gracia perdonadora y gracia restauradora y gracia intercesora, ¿verdad? Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando Pedro cayó, el Señor lo perdonó y lo restauró. Pues esa gracia con mayúscula, restauradora y perdonadora e intercesora, se encuentra en el trono. Al mismo tiempo es la gracia consoladora. Cuando Pablo oró a Dios diciendo que le quitara el aguijón, el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y él obtuvo consuelo de eso. Es la gracia también consoladora, es la gracia soberana, es la multiforme gracia de Dios, la que está en el trono. Y aún puede decirse otra cosa más, porque aunque es la gracia soberana, es una gracia que está atada en el trono, está obligada en el trono. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el Señor mismo se ha obligado por sus promesas hacia nosotros. Aunque es soberano y está en el trono, Él ha querido atarse por amor a nosotros por medio de numerosas, preciosas y grandísimas promesas, como nos dice el apóstol Pedro. Se ha obligado por su propia
voluntad. Así que tenemos un trono donde se dispensa gracia, un trono donde está la gracia y un trono donde podemos ir a esa gracia con todas y cada una de sus promesas. Ese es el argumento más poderoso que tenemos, que podemos tener los cristianos cuando vamos a orar al Señor. Señor, tú lo has dicho. El más poderoso ante cualquier situación, sea la que sea. Por eso hemos de conocer las promesas del Señor, por eso hemos de conocer su palabra, para ir con esas promesas por delante. Señor, tú lo has dicho. Tú has dicho que ningún hijo tuyo tal cosa. Yo vengo aquí con esa petición. Su sangre, dirá el escritor de Hebreos más adelante, habla mejor que la de Abel. Y aunque nosotros no sepamos hablar, él no va a quedarse callado. Y aunque nosotros no podamos prevalecer, su sangre sí que va a prevalecer. El trono de la gracia. Y sigue diciendo el escritor que nos acercamos al trono de la gracia para obtener algo. Y ese algo lo encierra con dos palabras: misericordia y gracia. Hebreos 4:16. Dice en primer lugar, para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. En realidad, la idea no es que nosotros alcancemos la misericordia, es decir, acerquémonos confiadamente, porque cuando te acerques tú podrás con tu mano agarrar algo, podrás alcanzarlo, no es eso. Es acércate confiadamente para recibir, para obtener misericordia. No es que tú la vayas a coger, sino que tú vas con tus manos vacías para que se te dé esa misericordia. ¿La misericordia a qué hace referencia? Pues a los pecados, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con el pasado y no tanto con el pasado, también con el presente, porque no pasa mucho tiempo sin que pequemos. Pues acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia. Como decía David en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque todos los días lo necesito. A veces puede que nos dé vergüenza ir otra vez por misericordia, porque pueden que nuestros pecados sean muchos y digamos, nuestros pecados son tantos, pero el que los pecados sean muchos no es impedimento para que vayamos por misericordia. Dice Santiago en su carta que Dios da a todos abundantemente y sin reproche, que no te va a decir, es que viniste esta mañana para pedir misericordia, como es que vienes ahora otra vez, o es que viniste ayer, o es que ya me cansa. Podemos ir para obtener misericordia. ¿Cómo se nos negará la misericordia si la gracia que está en el trono está ahí precisamente para otorgar misericordia? Desde la antigüedad se dijo que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios no se cansa de perdonar siempre que nosotros vayamos con sinceridad y con confianza. Pero la misericordia solo no es suficiente. Y se añade, acerquémonos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Esto ya es más activo, aunque también tenemos que buscarla humildemente y fervientemente porque lo necesitamos, pero es algo más activo. Gracia para el oportuno socorro. Gracia para no tener que pedir tantas veces misericordia. Gracias para no caer tantas veces. Nos acercamos a un trono en el cual la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es misericordia. Pero nos acercamos a un trono donde, reconociendo que necesitamos ser limpiados, no queremos que se nos limpien tantas veces, queremos mantenernos más tiempo limpios. Y entonces vamos a Dios pidiéndole gracia. Señor, yo no tengo fuerzas, yo no puedo, pero tú sí puedes fortalecerme. Señor, en este desierto como los israelitas por el que tengo que estar circulando, me faltan muchas cosas, pero tú puedes suministrármelas. Y con tu palabra, con tus promesas, vengo a ti. Desde luego que esto no es una promesa lo que tenemos aquí para que Dios nos dé todos nuestros caprichos, ¿verdad? No es eso, ni mucho menos. Ni tenemos aquí una varita mágica para que se resuelvan todos nuestros problemas, que también algunos piensan eso, ¿no? Pues como Dios ha dicho esto, voy y ya tiene que estar todo resuelto. Eso no es. No es un capricho, no es una varita mágica. Pero lo que sí se nos da a conocer aquí es que no estamos solos,
que tenemos muchos problemas, muchas dificultades, muchas aflicciones, como nos ha dicho el Señor, muchas tentaciones, pero que no estamos solos, sino que va por delante uno que ya conoce el camino, que va por delante uno que ya sabe lo que es ser tentado, lo hemos leído antes, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y va por delante uno cuya voluntad es proveernos de aquello que necesitamos. Dice Judas en su carta que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y una última cosa que dice, que encontramos ahí, en Hebreos 4:16, alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Eso significa para el momento en que más lo necesitamos, en el instante que sea necesario, en la hora de la prueba, en el momento de la crisis. Eso es lo que se nos está diciendo. Que la gracia en el trono está siempre disponible, que no está dormida, como decía antes, que nos tenemos que acercar continuamente porque no se nos han puesto limitaciones y que debemos de acercarnos, sobre todo cuanto más a falta nos hace. Muchas veces no hacemos eso, ¿verdad? Cuando estamos más afligidos, cuando estamos con más problemas, más trabajo, nos cuesta acercarnos al trono de la gracia, pero es que está ahí, el trono de la gracia para el oportuno socorro. Debemos ir siempre, pero debemos ir sobre todo cuando más lo necesitamos. Y no debemos olvidar que todo esto está en el contexto, se nos ha dicho antes, del reposo de Dios. Se nos ha hablado del reposo del creyente, reposo con respecto al pasado, por las obras, ya no hay que hacer obras para salvación, reposo con respecto al futuro, en el que entraremos, pero reposo con respecto al presente, y hablaba de la confianza creciente que debemos tener en Dios. Pues para poder tener reposo en el presente, hemos de ir confiadamente, una y otra vez, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Bueno, pues esto es la lección que tenemos aquí, hermanos. A veces nos falta aliento, a veces nos falta ánimo, y a veces nos sobran tristezas, y a veces nos sobran pecados, y tenemos por delante un camino difícil, y a veces hay decisiones difíciles que tomar, decisiones complicadas, y a veces pensamos que estamos ya como en un valle de sombra de muerte, y a veces somos atacados por angustiadores y somos afligidos, pero ya David nos decía en el Salmo 23 que él confiaba en Dios y que a pesar de todas esas cosas, el bien y la misericordia lo seguirían todos los días de su vida y que un día estaría con Dios allí en el cielo. Pues, hermanos, que Dios bendiga su palabra y lo que nos muestra en su palabra y que su Santo Espíritu nos capacite para acercarnos confiadamente, tal como debemos hacerlo, y siempre al trono de la gracia, como debemos hacerlo, que nos acercamos a un trono en el cual se da gracia y en el cual se sienta el sumo sacerdote nuestro, que es la gracia con mayúscula. Pues que así sea, para la gloria de su nombre.